Bien, apreciados, gracias por estar con nosotros una vez más y poder compartir este estudio de este precioso libro que cada día nos va llevando paso a paso para un mejor conocimiento. Así que antes de comenzar a hacer nuestra lectura comentada de este libro, el estudio de la vida, vamos a hacer una oración para que sea el Espíritu Santo quien nos acompañe en esta noche para continuar aprendiendo más. Oremos. Querido Dios, amoroso Padre, gracias te damos por tu misericordia y amor. Queremos estudiar esta noche y queremos aprender, así que pedimos que nos ayudes a disponer nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu para poder ser enseñados. Que tu gracia y amor nos alcance y que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro, nuestro Santo Maestro para ser enseñados y para poder aprender y poner en práctica lo que tú nos enseñas cada día. Que tu bendición sea con todos los que han sacado tiempo para conectarse contigo y que quieren cada día salir del engaño en que están y que juntos podamos ir a la verdad que tú nos ofreces. Gracias por este momento y pedimos tu compañía en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, estimados, vamos entonces a continuar el estudio de este precioso libro y vamos al capítulo 15. Vamos ya en el capítulo 15. Dios nos permite avanzar y hoy llegamos a la estructura del espíritu, un capítulo muy interesante y que vamos a tener algunas preguntas que responder y sobre todo algo donde profundizar. Para entender mejor cómo funciona nuestro pensamiento, necesitaremos tener una estructura clara de nuestro espíritu, que tengamos delante cada vez que nos encontremos con un problema. Así que juntando toda la información, empezaremos desde la salida del espíritu hasta su inicio. Notemos que aquí se nos está diciendo que debemos conocer nuestro espíritu para saber cómo funcionamos cada vez que se nos presente un problema o una situación difícil. Porque si nosotros no somos conscientes de que tenemos un problema o cómo funciona nuestro espíritu en los problemas, pues simplemente vamos a seguir actuando como estamos. Y entonces, ¿qué hacer cuando estoy peleado con el cónyuge? ¿Qué hacer cuando tengo una adicción? ¿Qué hacer cuando tengo una crisis? ¿Cómo enfrentar una enfermedad? ¿Cómo lidiar con las pruebas? Bueno, el Señor nos ha dejado suficiente luz para que trabajemos con el conocimiento que Él nos da y sobre todo el conocimiento de nuestra naturaleza, cómo Él nos formó. Eso tiene que estar claro en nosotros como habitantes de este mundo antes del fin. La voluntad está en la salida del espíritu, así que la voluntad es la salida, es lo que está en la puerta de salida, donde tomamos las decisiones que producirán electricidad para el cerebro. O sea, es allí donde tomamos las decisiones, donde optamos por un camino. Y esa decisión, recordemos, que nos da una corriente eléctrica para el cerebro y del cerebro se distribuye a todo el cuerpo. Y si esa corriente eléctrica es generada por un buen pensamiento, pues entonces la energía eléctrica va a ser buena y el cuerpo se va a comportar de una manera correcta. Tomamos decisiones basándonos en dos criterios: ganancia o pérdida. De hecho, solo podemos tomar dos decisiones, sí
o no. Si ganamos, decimos sí, y si perdemos, decimos no. Así que fuimos creados para ganar, nunca para perder. Eso es lo que necesitamos conocer. Esto es tan profundo que inclusive las cosas malas las hacemos porque pensamos que ganamos. Y eso se debe debido al engaño que hay en nuestro corazón, que ahora a lo bueno llamamos malo y a lo malo llamamos bueno. Antes de ganar y perder está la motivación que se pregunta: ¿por quién quiero ganar y por quién quiero evitar perder? ¿Quiero ganar por mí? ¿Quiero evitar perder por mí? ¿O quiero ganar por el otro? ¿O quiero evitar perder por el otro? ¿Es por altruismo o por egoísmo? La motivación puede ser el amor o el egoísmo, ahí está. El egoísmo busca la ganancia para sí mismo y quiere evitar la pérdida a toda costa porque la considera personal. Así, considerando que los demás pueden hacerles perder, el egoísmo no puede dar libertad. Entendemos esto y esto se ve en las relaciones, ¿no? Que, o sí, en las relaciones, ya sea de pareja o de padres e hijos, de hijos con padres, en todo eso. Entonces, dice que así, considerando que los demás pueden hacerles perder, el egoísmo no puede dar libertad. Entonces, no podemos permitir que se vaya mi pareja porque entro en pérdida. No puedo permitir que mis hijos se vayan porque entro en pérdida como padre o madre. Pero escuchen, pero el amor no hace nada por sí mismo, porque según la ley nada puede hacer algo para sí mismo. Esto es importantísimo. Si entendiéramos esto, nuestra vida podría cambiar. Pero debido a que vivimos esperando y haciendo todo para nosotros, entonces, por eso vivimos atado o atados a las personas, a las decisiones de ellas, a los comportamientos, y entonces vivimos esclavos. Pero antes de la motivación está el elemento decisivo del espíritu, es decir, la identidad. ¿Quién soy yo? Todo lo que el hombre hace y todo lo que piensa, todas sus decisiones se basan en la identidad. Vuelvo a repetir esto. Todo lo que el hombre hace y todo lo que piensa, todas sus decisiones se basan en la identidad. ¿Quién soy yo? Ahí está la raíz, ahí está la causa, ahí está el punto clave para solucionar nuestros problemas. ¿Saben que después de conocer un poco la ley de la vida y profundizar, esta es una de las cosas que más nos cuesta a nosotros? La de ser conscientes, la de estar atentos, la de estar apercibidos de que ¿quién soy yo? Ahora, si ya hice el intercambio de vida, yo ya sé quién soy. Si no lo he hecho, pues sigo actuando como siempre, pero entonces ahora mis oraciones tienen que ser: Señor, ayúdame a recordar quién soy yo. ¿Quién soy yo por el intercambio que he hecho en la cruz del Calvario? Y todos los días tengo que levantarme, tengo que acostarme, tengo que andar con ese pensamiento de quién soy yo. Pero si yo no lo creo, pues difícilmente lo voy a conseguir. Pero el espíritu no vive por sí mismo. Igual que el cuerpo necesita dos cosas. El cuerpo necesita química y electricidad. El espíritu necesita dos elementos: información y conexión. ¿Qué necesita el espíritu? Información y conexión. La información no es suficiente para el espíritu, o sea, no vale con la información, sino que también es necesaria una conexión con la fuente de las necesidades espirituales. ¿Entendemos esa parte? Bueno, vamos a explicarlo aquí un poco más. Las acciones de creer y confiar son absolutamente involuntarias. Es decir, yo no tengo que ordenarle a mi espíritu que
confíe o que crea. No, eso es algo automático, involuntario, subconsciente, dice, y automática. Pero estas acciones las hace el espíritu según su identidad, porque la identidad es la balanza del espíritu. Si yo creo que soy Dios, pues simplemente todo automáticamente va a estar funcionando bajo esa base del engaño. Pero si yo por la fe, si yo por la gracia de Dios ya estoy trabajando en la nueva identidad y le digo, Señor Jesús, ayúdame a creer que tengo la nueva identidad como hijo de Dios, entonces es ahí donde el Espíritu Santo ya puede trabajar conmigo y empiezo a ser libre. Mis decisiones ya empiezan a ser libres, no esclavas como antes, que no creía en nada. Cuando Dios creó el espíritu, puso en su entrada un sistema de evaluación. ¿Cómo? Cuando Dios creó el espíritu, puso en su entrada un sistema de evaluación. ¿Y qué estaba en la entrada? Pues la identidad, ¿no? Para que la información pudiera ser medida. Y si correspondía a la unidad de medida, pudiera ser tomada mediante la fe. Entonces tenemos la identidad correcta para que cuando venga la información apliquemos la unidad de medida correcta y entonces podamos creer en esa información y hacerla nuestra y creerla y vivirla. Entonces la confianza se basa en algo que no requiere fe. Recordemos, la confianza es automática. Yo fui creado para confiar y para ejercer fe, pero primero confío y luego tengo fe. Adán, perdón, cuando fue creado, al abrir sus ojos, al tener vida, pues confió en su creador y luego creyó en todo lo que él le dijo sobre la creación. Y le creyó las reglas, las estipulaciones, y entonces así actuaba, porque así fue creado. Aquí tenemos el diagrama, el resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Tenemos la salida del espíritu, que es la conexión con el cuerpo, donde está la voluntad, donde salen las decisiones y generan el corrientazo la descarga eléctrica para el cerebro, y del cerebro se reparte a todo el cuerpo, donde se van a ver las, em, como las consecuencias de lo que se generó allí en el pensamiento. Así que tenemos dos criterios para toma de decisiones: ganancia y pérdida. A la pérdida le decimos que sí, a la ganancia le decimos que sí, a la pérdida no. Y todo eso tiene como base la motivación. ¿Para quién lo hago? ¿Lo hago para mí o lo hago para el otro? Esto debiéramos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a ser consciente de esto a cada instante. ¿Para qué estudio la Biblia? ¿Para qué oro? ¿Para qué doy limosna? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Qué pretendo con ello? La identidad, ¿quién soy yo? ¿Soy hijo de Dios o soy Dios? Es en la entrada del Espíritu. Así que por la confianza me conecto a la fuente y por esa conexión recibo información que después voy a creer o no creer según la unidad de medida que tenga establecida en mi identidad, de acuerdo a cómo vaya en mi proceso de crecimiento espiritual. Como se recordó en el capítulo La balanza del espíritu, cuando Dios creó el espíritu colocó en él una balanza correcta, la identidad de un ser creado que tenía una unidad de medida inmutable. Esa unidad de medida inmutable, acuérdense que era la ley que rige el universo. Y que la identidad correcta es: soy una criatura o soy un hijo de Dios. Así, mientras existió esta balanza, o sea, antes del pecado,
el hombre no pudo engañarse a sí mismo en lo que creía o en quién confiaba. Así que mientras eso estaba, no había posibilidad de equivocarse, porque estaba todo correcto para que funcionara correctamente. Esta unidad de medida es un punto de referencia absoluto, como lo es la estrella polar para un viajero. Recordemos que esa unidad de medida es la ley, que me dice que existe una fuente, que yo soy un canal y que tengo unas necesidades que solamente las puedo satisfacer mediante la fuente, por, obviamente por mi acción. Eh, Cuando uno se orienta por un punto fijo, no puede equivocarse. Todas las decisiones son correctas, producen una buena corriente cerebral, un poder que da vida para el cumplimiento del propósito. Por eso la ley es algo recomendable por Dios para estos últimos días. Pero si no conocemos la ley, aunque digamos que somos muy religiosos en, en la letra, pero si no conocemos la ley y su función, su propósito, cómo es que Dios dice que rige, pues nos vamos a llevar sorpresas en nuestra vida y en nuestra iglesia. Entonces aquí tenemos otro resumen. Si tengo la identidad correcta, soy un ser creado, pues voy a tener la unidad de medida correcta, la ley, soy dependiente de Dios, como hombre solamente en Él puedo ser feliz. Y esto es algo inmutable, esto no cambia, esto está para siempre así. Si algo atenta contra esa ley o si algo va en contra de esa ley, pues es obviamente que no corresponde a la ley. Y si funcionamos de esta manera, vamos a tener buena salud, vamos a tener felicidad en el hogar, vamos a tener una buena vida y un buen testimonio para la gloria de Dios. Pero tenemos la balanza equivocada, la identidad de yo soy Dios. Así nacemos. Y entonces nos ponemos como unidad de medida y ya no confiamos en Dios y en el fundamento absoluto. O sea, ya no tenemos la ley. Así es como nos basamos en informaciones erróneas de las cuales no podemos vivir. En lugar de estar en relación con Dios, tenemos a la gente y tomamos sus palabras como verdad. Todo se vuelve cambiante porque el punto de referencia ya no es un punto fijo fuera de mí, sino que ahora es mi falsa identidad, una mentira que sigo y que me lleva en la dirección equivocada. Recuerden que cuando yo tengo la falsa identidad, saco la ley, dejo de fijarme en la ley y entonces ahora coloco mi propia ley, mi propia comprensión, mi propia interpretación y entonces ahora hago lo que a mí me parece, hago lo que otros me dicen, pero no lo que la ley me enseña. Y por eso hoy hay millones de conceptos, millones de interpretaciones, miles de religiones, miles de credos, y todos creen tener la verdad por la falsa identidad. Tremendo lo que se viene sobre la tierra, porque serán solo los guardadores de la ley quienes tendrán que enfrentarse a todas las falacias que hay sobre la tierra, incluidas, incluidos los que guardan la ley en la letra, que también atacarán a los que guardan la ley en sus vidas conforme rige el universo. Las decisiones son cautivas, llevando una corriente eléctrica inapropiada para el cerebro. Pero la pregunta es, ¿cómo ha podido surgir en nosotros esta mentira?
¿Cómo surgió el mal en un universo donde Dios es amor? Ese es uno de los misterios grandes que se tienen. Eso es una de las cosas que se necesitan comprender y entender en gran manera, porque el pecado es un misterio. ¿Cómo es que el ser humano llega a quitar a Dios como fuente, su confianza en Él, y entonces ahora cree en una información que es errada y ahora cambia su identidad o al cambiar su identidad es que sucede todo esto? Bueno, es un misterio, una cosa que no se puede explicar lo que pasó en el pecado. Y por eso necesitamos conocer la ley para ver cómo funcionamos, pero a la vez que se cambió todo, se cambió la identidad, todo se tergiversó y entonces ahora ya no confiamos en Dios, sino en las personas, sino en los seres humanos, en las cosas de este mundo. Y por eso el Señor dice en su palabra, no améis a este mundo ni las cosas que en él hay. Vive advirtiéndonos de tales situaciones, porque en el engaño nos aferramos como pulpos, con nuestros tentáculos de confianza y fe, a todo menos a Dios. Y por eso necesitamos un Salvador para que nos ayude a salir de esta situación. Contesta la siguiente pregunta justificando tu respuesta. Recuerden que pueden participar, pueden ayudar a contestar en este momento. Entonces, la primera pregunta es, ¿dónde está la unidad de medida inmutable? ¿Dentro de ti o fuera de ti? ¿Quién quiere contestar? Bien. ¿Alguien se anima? ¿Puso atención? Nancy, adelante. Abra el micrófono. Yo diría que fuera de ti. Muy bien, Nancy. Perfecto. Sí, la ley ahora está fuera de nosotros. Recordemos que antes del pecado, Dios la había puesto en el espíritu y estaba dentro, porque teníamos la identidad correcta, la teníamos en cuenta. Pero después del pecado se cambió la identidad, se sacó la ley, se tiró a un lado y entonces ahora somos nuestra propia ley. Pero hay esperanza porque el Señor dijo, y escribiré mis leyes en sus corazones, en sus mentes. Así que el Señor quiere volver a poner su santa ley en el espíritu humano. Por ahora la tenemos afuera como referente, su santa ley como faro, pero pronto el Señor la pondrá en nuestros corazones para siempre. Así que, muy bien, por ahora está afuera de nosotros y la debemos tener en cuenta porque dentro de nosotros tenemos la identidad incorrecta y aunque queramos interpretarla como debe ser, la vamos a tergiversar. Dos, ¿qué determina el valor de referencia que tienes? O Mm. sea, ¿sí? O sea, ¿qué hace que yo vea las cosas como la veo? Si para mí es una ganancia o es una pérdida. Mi criterio de ganancia o pérdida. ¿Qué determina el valor de referencia que tienes? Eso dice Keila. ¿Estamos de acuerdo con Eh, Keila? Mi identidad. La identidad, dice Slendy. ¿Qué hacemos? ¿A quién le damos la razón? Bueno, mi identidad me va a decir, me va a llevar a determinar si es ganancia o pérdida. No, Sí, explique, explique. indudablemente lo que determina si voy ganando de la manera correcta es mi identidad. Así que es la identidad
lo que determina nuestro valor de referencia que tenemos. Esa es la respuesta. 3. ¿Para qué sirve la balanza del espíritu? A ver, alguien que se arriesgue, no importa que se equivoquen. Aquí estamos aprendiendo. Todos nos equivocamos, nadie es perfecto, Dios es el único. ¿Para qué sirve la balanza del espíritu? Acuérdense, la balanza del espíritu es la identidad, pero en un platillo está la información que recibimos y que está en el otro platillo. La unidad de La conexión. medida, Ah, la unidad de medida que me dice si lo que estoy recibiendo es verdadero o es falso. Y entonces allí está la ley en la unidad de medida. Entonces, para eso me sirve la balanza del espíritu, para medir la información que estoy recibiendo. Cuarto, ¿qué es lo primero, la fe o la confianza? Esta es fácil. Así que, confianza. muy bien, confianza primero, luego fe. Esto es algo automático, es algo inconsciente y es algo... Se me fue la otra partecita, a ver. Los que estaban ahí poniendo atención. Automático, inconsciente y algo más ahí para que repasen el capítulo. Capítulo no, pregunta 5. ¿Existe algún riesgo de creer una mentira si dentro está la balanza correcta? A ver, Yo digo que no. Si yo estoy segura y creo que soy una hija de Dios, es imposible. exactamente. Es No puede imposible haber, cometer el error. no puede haber riesgo porque si soy hija de Dios, o hijo de Dios, tendré la balanza correcta, la unidad de medida correcta. Pregunta número 6. ¿Qué significa ponerse a uno mismo como unidad de medida? ¿Mm? ¿Qué significa? Que yo soy Dios. Que yo soy Dios, claro que sí, y de ahí parte todo que todo va a ser una locura, todo va a ser un desorden, todo va a ser una cosa tremenda, que vamos a estar como estamos, en, sin rumbo y sin sentido, infelices, etcétera, insatisfechos. Terminado las preguntas, así que vamos a la experiencia. Dice, cuando tenía 7 u 8 años, tenía mucho miedo al viento. Cuando las nubes oscuras se acumulaban en el oeste, sabía que se avecinaba una terrible tormenta y en mi imaginación ya podía ver el tejado volando por los aires y los árboles caídos. Tenía mucho miedo de que el viento me pillara fuera, porque pensaba que el viento sería tan fuerte que me llevaría por los aires. Rápidamente reunía a mis gatos en casa para protegerlos de la tragedia. Estaba completamente abrumada por lo que imaginaba que se avecinaba y no podía encontrar la paz interior. De niña había visto videos de tormentas y tornados potentes en Estados Unidos que causaban daños y deseaban tras de sí un paisaje de posguerra. Y dejaban tras de sí un paisaje de posguerra. Malinterpreté esa información por la unidad de medida errónea que había en mi espíritu porque yo era el punto de referencia, yo estaba en el centro y por eso mi motivación era el egoísmo.
La necesidad de vivir me hizo actuar de tal manera que no perdiera la vida. La unidad de medida correcta me habría dicho que toda la naturaleza está en manos de Dios, que Él controla todo en el universo y que no tengo nada que temer porque no estoy en el centro y nada es mío. Mi vida no es mía, así la información que se transmitía en los videos contornados no me afectaría, porque sabría que en la naturaleza todo tiene un orden y nada es aleatorio. Mi miedo era el resultado de no confiar en Dios. Creía que todo era cambiante, que no había seguridad en esta tierra y por eso a menudo me llenaba de pensamientos de miedo. Solo cambiando la balanza equivocada por la verdadera podrás llevar tu vida correctamente, porque todos los malos pensamientos y la falta de autocontrol tienen una misma fuente, es decir, la mentira de que yo soy Dios. Si tenemos la identidad correcta, podemos tener autocontrol y el miedo dejaría de existir. Muy buena experiencia, ya que nos vemos reflejados en ella, la mayoría de nosotros, por no decir que todos, que vivimos centrados en el engaño. Así que vamos al sustento bíblico que dice Jeremías 17:5 dice, esto dice el Señor, malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Claro que sí, aquí la identidad me lleva, la falsa identidad me lleva a confiar en los seres humanos. Y soy maldito cuando confío en los seres humanos y soy bendito cuando confío en Dios. Isaías 2:22 dice, no pongan su confianza en los simples humanos, son tan frágiles como el aliento. ¿Qué valor tienen? Qué interesantes textos hay en la palabra de Dios. Isaías 39 dice, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Escuchen lo que está diciendo el Señor. No quisieron oír la ley de Jehová. O sea, desecharon la ley, o sea, no vivían conforme a la ley. Nos está hablando a nosotros. Amós 2:4 dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. ¿Qué tal? Desechamos la ley y ahora tenemos mentiras y son ahora nuestro fundamento o nuestra base para tomar decisiones y dice que nos hacen errar. Ahí está, cambiamos la verdad por el error. Juan 1:12 dice, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Así que, aunque la ley se quebrantó, aunque nos separamos de Dios, aquí dice que por la ley no, sino por la fe, yo puedo llegar a recuperar lo que un día perdí. Esa promesa es para todos nosotros, ¿no? Gálatas 4 dice, 6 dice, y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. Qué bonito. Es el Espíritu Santo el que nos motiva a creer y a confiar en que somos hijos de Dios. Esto es lo que debemos orar cada día. Señor, Espíritu Santo, ayúdame a ser consciente, a creer que soy hijo de Dios. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero.
Qué hermosa promesa. Esto es lo que nosotros debemos alimentar y creer cada día para avanzar. ¿Y qué dice el Espíritu de Profecía? Acerca de este pueblo, dice el Señor: me buscan cada día y aparentan deleitarse en saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. He aquí un pueblo que se ha engañado a sí mismo, que se justifica a sí mismo y está dado a la complacencia propia, y al ministro se le ordena clamar a voz en cuello y denunciar su transgresión. Esta es una obra que en todas las épocas se ha llevado a cabo en favor del pueblo y se necesita ahora más que nunca antes. Está claro que vivimos en un engaño, que estamos violando una ley y que el Señor nos amonesta a salir de ese engaño y a buscar la verdadera fuente. Por el conocimiento de la ley divina y la obediencia a sus preceptos, los hombres pueden llegar a ser hijos de Dios, mire. Por la violación de esa ley llegan a ser siervos de Satanás. Por un lado, pueden elevarse a cualquier altura de excelencia moral. Por otro lado, pueden descender a cualquier profundidad de iniquidad y de degradación. Yo les pregunto, ¿quieren ustedes ser hijos de Dios o continuar siendo hijos del maligno? Que Dios nos ayude, porque es algo que necesitamos aprender, necesitamos conocer y actuar. Dios nos está invitando como pueblo de los últimos días a salir de nuestro engaño. No lo conocíamos. Estamos conociendo el engaño que tenemos, y a través de los capítulos que faltan de este libro vamos a aprender cómo conocernos a nosotros mismos, pero también cómo poder salir de la esclavitud en que nos encontramos. ¿Algún comentario, algún aporte, alguna observación? Así que bien puedan participar, o simplemente quedó todo claro. Bien, ya que ha quedado bien hasta aquí, vamos entonces a orar a terminar con una oración. Querido Dios, gracias te damos por acompañarnos en esta noche y aprender un poco más acerca de nuestro espíritu y su estructura. Ayúdanos, Señor, a creer y a confiar en ti para que nuestra identidad pueda ser recuperada, y entonces tu santa ley sea nuestro mayor deleite, y entonces te glorifiquemos y nosotros podamos ser bendecidos. Acompáñanos en este proceso y ayúdanos para que cooperemos cada día más contigo y nos olvidemos del mundo perverso en el que estamos, para vivir para nosotros y comenzar a vivir para ti y para los demás. Gracias por escucharnos, amado Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a todos. Bendiciones.